Muy buenas noches, aquí nos encontramos en un nuevo episodio de lo que es el podcast de Todas Mienten. En esta ocasión me acompañan mis habituales compañeros Reinaldo García, Saludos. Eric NG Buenas noches. y aquí su servidor Rafael Fermín. Muchachos, ¿qué le traemos a la gente? Nada, hoy vamos a hablar sobre la tuberculosis. Rey, cuéntanos qué es la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis viene siendo una infección pulmonar que puede tener varios orígenes, por así decirlo. Uno puede infectarse directamente por estar en contacto con otra persona que padezca de la enfermedad, o también porque uno ya tenga la enfermedad adquirida prácticamente del medio ambiente y se haya mantenido, podría decirse, oculta en nuestro sistema y se haya, podría decirse así, revelado en un momento de inmunosupresión o inmunodeficiencia, ya sea causado por otra enfermedad, por medicamentos que uno haya consumido o directamente porque incluso, por ejemplo, por la noche uno normalmente se suele enfermar más. Incluso así podría reactivarse o activarse directamente. Las personas que suelen padecer de tuberculosis normalmente son o bebés, mejor dicho, personas jóvenes, menores de 12 años por ahí, o personas adultas, las cuales son muy propensos, ya que, como por ejemplo los niños pequeños están en desarrollo, normalmente no tienen su sistema inmunológico desarrollado. Y las personas ya que son bien mayores tienen su sistema inmunológico en un momento de gran deficiencia. Entonces, por ende, pueden ser más propensos a tener esta. Se puede, perdón que te interrumpa, Eric, se puede destacar también que la bacteria que causa la tuberculosis es la Mycobacterium tuberculosis, y debe destacarse que realmente esta es una de las, vamos a decir, infecciones pulmonares que pueden producir, ser muy graves, pueden llegar a producir incluso la muerte en las personas. Y es incluso interesante ver el hecho de que esta patología, en una de las manifestaciones que puede presentar es que la persona, al toser, que tenga un esputo, tenga un esputo muy verde, y se puede apreciar que la misma vez se puede manifestar dolor en el pecho, puede llegar a tener dolor de cabeza, sentir mucho cansancio. Sangre también, ¿no? Sí. Dependen muchos de los casos también, y se debe destacar mucho la fiebre, que sería el mayor indicador de la infección, que ya sería el cuerpo intentando defenderse de esta. Pero entiendo que es algo que hay que tener mucho cuidado ya, el hecho de cuando uno sabe que una persona está contagiada, por lo que mencionaba Rey, del hecho de que puede contagiarse muy fácil si tú estás en el ambiente, la persona al toser o estornudar puede llegarte a contagiar muy rápidamente. Y eso es la parte más peligrosa de tuberculosis. O sea, es la transmisión de esta es transmisión directa por una gota de saliva, puede ser. Sí, porque tú simplemente respiras el mismo aire que la otra persona. Ya te puede contagiar. En Eso condiciones de hacinamiento, que la persona normalmente... O sea, condiciones de hacinamiento se definen como muchas personas que viven juntas. Pónganse que en una casa que está hecha para 4 personas viven 15. Por este tipo de ambiente normalmente se suele transmitir demasiado fácil porque todo el mundo respira el mismo aire y normalmente no hay la suficiente cantidad de ventilación, por así decirlo, como para que el aire se limpie. Exactamente. Entonces eso es una de las partes más riesgosas de esta enfermedad, es por su transmisión, que es transmisión directa, y otra cosa también por inmunodeficiencia. O sea, cualquiera le puede dar. Eso es como si fuera la enfermedad anterior que habíamos mencionado, que es el herpes zóster. Sí. O sea, por tener una inmunodeficiencia ya te puede pegar muy duro, y lo interesante de esto es que puede hasta causarte la muerte. Sí. Si uno no se le diagnostica y no va nunca a un profesional de la salud, se puede llegar a morir, ¿sí o no? Sí. Lo heavy es que es curioso porque normalmente enfermedades tan peligrosas comienzan siendo algo que uno piensa que es común. Por ejemplo, relacionado al herpes zóster, uno, como tú estabas mencionando, te salió una manchita y tú dijiste, no, pudo que haya sido un mosquito y no te revisaste. En caso de la misma tuberculosis, uno diga, tengo tos, soy gripe, eso de aquí a mañana, aquí a la semana que viene, en un caso realista, se quita. Pero realmente no. Lo que procede es que va empeorando. En el caso de la tuberculosis, que se divide en primaria, secundaria y probablemente en grave, realmente hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede llegar a un punto que está tan desarrollada que uno podría incluso
desarrollar hemorragia en los pulmones, por un tema de que uno va a tener el esputo como tal, el catarro, en una forma más normal de decirlo, que uno va a comenzar a sangrar. Entonces uno puede incluso tener daños a nivel de la garganta, porque como pasa con la gripe normal, que uno tose tanto que la garganta comienza a irritarse, así mismo va a pasar con el mismo tema de la tuberculosis. No, y en ese punto entiendo que se puede tomar en cuenta el hecho de que mucho, o sea, lo que tú mencionabas de cómo al principio puede ser algo muy sencillo, creo que también pasa con muchas otras patologías, que es el hecho de tú ver la evolución de la enfermedad y ver cómo en cada etapa en la que está se desarrollando va afectando más y más y más al punto de que llega a producir un colapso, por así decirlo, en los pulmones, al infectarlos tanto. O sea, tú estás degradando eso de una forma que es de verdad, es literalmente no sostenible para ninguna persona. Aparte de los síntomas que tú pasas, es como que mierda, o sea, es algo que las personas pueden afectarse mucho y pueden dejar muchas consecuencias, como pueden ser las cicatrices en las partes de los pulmones, o sea, No, y afecta la de una manera disfunción de los muy grande. pulmones. Y ven acá, eso puede afectar a otro órgano. Sí. puede ser eso. Yo estaba leyendo precisamente que esta enfermedad puede atacar a los riñones, al cerebro, a la columna vertebral. Y creo que una de las pocas cosas que tal vez las personas puedan saber, el hecho de que esta enfermedad se conoce mucho por afectar los pulmones. Sí, principalmente. Mucha gente no creo que llegue a saber que puede afectar, por ejemplo, el cerebro. Y entiendo que esta patología en el cerebro puede ser muy mortal. Pero entiendo que para el enfoque de la que la mayoría de las personas conocen, que será en base a los pulmones, entiendo que hay que saber medir el hecho de lo que tú deseas. O sea, que tú te sientas algo leve no quiere decir que no sea grave. Y el problema de lo grave es que requiere de un tiempo en el que ya cuando tú vienes a sentir los síntomas, pues ya que tú estás muy que mal. tiene efecto bola de nieve, porque lo mismo con el COVID, podría decirse, con el COVID, bueno, el COVID no, vamos a tomar el dengue, que el dengue comienza con una simple fiebre, y después de que la fiebre se va desarrollando, es que uno dice, concha, le tengo 3 días de fiebre, tengo que revisarme, pero realmente tú deberías revisarte ya desde el primer día. No, y pon el mismo ejemplo del COVID también, o sea, tú al principio pensás con una simple gripe, pero tú no te estás dando cuenta que el COVID te está literalmente destruyendo los pulmones también. Y pensar, esto es un aprendizaje que tenemos, que es que hay que ir a chequearse cuando uno está enfermo. Por ejemplo, lamentablemente soy una de las personas que nunca va al hospital hasta que sienta que me voy a morir. Eso es malo. La verdad, cuando hay un pequeño síntoma de fiebre o algo, es recomendable para la salud de uno y para las personas que están a su alrededor, sus familiares o amigos cercanos, que se vayan a chequear, porque puede ser algo muy grave y al final que se va a perjudicar a uno mismo. Sí. Entonces esto es un aprendizaje para todos los oyentes de aquí. Así que nada, este fue el capítulo de hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.